Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado, más pobre. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de servicio a jóvenes en alto riesgo. Usted debe brindar apoyo ahí. Vía su generosidad de buen cristiano, usted pone su caridad en las manos de esa congregación religiosa que son los salesianos, que cuidan, regentan esa institución de apoyo a los jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, señores, hay que iniciar el programa lamentando la desaparición, porque yo sé que queda esa memoria, esa leyenda de Simón Alfonso Pemberton. Para las nuevas generaciones no saben quién fue Pemberton, pero todas las personas que ya tienen una edad, no voy a decir tan avanzadísima, sí, pero avanzada, de edad ya madura, no necesariamente provecta, madura, sabe lo que ha sido el hipismo en la República Dominicana. Un país donde el caballo hace mucho tiempo que está aquí porque vino con la colonia, pero muchos muy buenos jinetes dominicanos, y además en la dictadura el dictador era un tremendo jinete, Trujillo, y siempre fue un admirador de los caballos. Y aquí el hipódromo Perla Antillana pues se convirtió en una, eso es,
una institución del país. Y el dominicano ganó experiencia, cultura hípica. Pero es tan difícil encontrar narradores para ese deporte, porque fíjense que para el béisbol hay narradores de más, ha tenido el país, de muy buena calidad también. Pero la narración hípica, señores, se convirtió en una voz icónica, mítica del hipismo en el país. Simón Alfonso Pemberton, que acaba de fallecer, pero fue una memoria viva del hipismo hace hasta algunas horas. Seguirá siendo una gran leyenda del hipismo en la República Dominicana, porque fue el único narrador que se destacó en esa actividad deportiva o recreativa, yo no sé cómo le quieran llamar. Se llamó Don Simón Alfonso Pemberton, un verdadero especialista narrando esas carreras de caballo y conociendo a los animales y a los montadores, a los jinetes y los dueños y las cuadras y todo. O sea, era un espectáculo realmente oír a Simón Alfonso Pemberton narrando carreras hípicas. Que en paz descanse ese tremendo caballero, porque todo el que conoció a Simón Alfonso Pemberton sabe que eso era un caballero, pero un caballero de verdad, un hombre afable, educado, de fino trato, excelente personalidad, que en paz descanse. Bueno, señores, la economía nacional, yo creo que tenemos que apostar por la economía. El país, a pesar de que estamos en una situación muy difícil, todos los países del globo, pero yo quiero ser optimista con la República Dominicana, porque si hacemos las cosas bien, y yo creo que se van a hacer bien, porque hemos dicho que las personas o el equipo técnico que está al frente del manejo económico es confiable. No hay bisoñez, ahí lo que hay es experiencia. Gente que está experimentada, entonces sabe lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Y en el momento que haya que hacer las cosas. Pero el país, que esa cercanía con Estados Unidos, esas relaciones con los Estados Unidos y con Europa, que yo hago énfasis continuamente en eso, como muchísimos que tienen mi criterio, de la importancia, porque Estados Unidos es mal visto por muchísimos locos que hay en este país, que siempre quisieron ser de izquierda y antiimperialista, y el que se lleva de eso. Imagínense ustedes la cantidad de locos que ha dado esa política de izquierda en el mundo. Gente que no aporta nada. La izquierda solamente habla. Pero en lo práctico eso no va para ningún lado. Entonces, cuando usted ve que las relaciones con China, bueno, usted ve la gente con este afán, y que los chinos por aquí, que China por allí, y que hay que despegarse de Estados Unidos, porque es que Estados Unidos como si fuéramos una dependencia. Es que somos y necesitamos ser una dependencia, digo yo. Pero yo no tengo que renunciar a mi dominicanidad para yo tener que decir o afirmar eso. ¿Por qué? Porque ese Estados Unidos que nosotros tenemos enfrente ahí, ese nos manda el 70 o el 80% de los turistas que vienen al país, nos los manda a ese país. Pero ese país tiene 1 millón de dominicanos o más o menos, no sé, que viven en su territorio, que generan riqueza y que envían 7 mil millones de dólares y hasta 8 mil millones de dólares por remesa. Y además, entonces nos compra las cosas que nosotros producimos aquí, como son esas cosas de zona franca, la manufactura y esas cosas, van para ese país, con un acuerdo de libre comercio que también tenemos.
Pero además es el principal receptor de nuestros productos de exportación. También es Estados Unidos. Igualmente los europeos. Entonces nosotros que hacemos énfasis en esa gente, por eso es que hacemos énfasis en esas amistades y cuidar esas amistades y no disgustar esas amistades sin necesidad. Porque a los Estados Unidos se les puede llamar la atención también. Cuantas veces haya que llamársela. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a actuar de espalda a la realidad. Ah, porque China está ahí. ¿Y qué China? ¿Qué me manda China aquí? ¿Me manda turistas? ¿Me manda dólares? ¿Me compra la cantidad de cosas que me compran los europeos y mis occidentales? Es decir, ¿por qué yo traigo todo esto? Porque dice el Banco Central que las remesas han crecido un 31.3% en enero y febrero. ¿Y a qué se debe eso? A China. Eso se debe a Europa y a Estados Unidos. Esa política de apoyo al desempleo y a las familias que han sido golpeadas por el desempleo y la inactividad manufacturera en los Estados Unidos y las economías cerradas, caídas. Esas remesas vienen a reforzar nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de operación como economía pequeña y que somos dependientes, no hay duda. Por tanto, cuando uno ve que Estados Unidos aprueba 1.9 trillones de dólares para repartirlo en ese país, ese milloncito de dominicanos va a recibir también muchos millones de dólares que serán destinados a la República Dominicana por esa vía. Entonces, estas informaciones nos hacen ver con optimismo la situación de la economía dominicana, que solamente tiene un sector que no ha despegado totalmente, que es el turístico, y que deberá hacerlo, porque a medida que van mejorando la situación sanitaria y el control de este virus, la gente podrá salir y disfrutar de sus vacaciones. Entonces el banco dice que en los primeros 2 meses de 2021 las remesas aumentaron de 31.3%, a registrar un monto de 1.553.8 millones, cifra que supera en 370.7 millones a la recibida en el mismo periodo de 2020. Señores, eso es una gran información porque eso viene siendo una compensación a la caída de divisas por turismo. Y además no presiona tanto el dólar y las reservas de más de 12.000 millones de dólares que tiene el Banco Central. No es que seamos, diríamos, optimistas en sentido amplio, pero no podemos ser pesimistas, es peor. El optimismo es bueno cuando es moderado, prudente. Es malo cuando es excesivo, tan malo como el pesimismo mismo. Así que lo que tenemos que hacer es fajarnos a trabajar, esa es la verdad, y a producir y seguir, porque no podemos detenernos rogando o en penitencia con las manos sobre manos, mirando hacia el cielo. No podemos. Hay que echar hacia adelante y el país tiene las condiciones para salir a camino. Excelente. Vamos a una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria
es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Señores, si República Dominicana tuviera de vecino un país como Costa Rica, el muro no fuera necesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me atrevo a apostar, o Uruguay, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos un vecino como Uruguay, no se necesita el muro. ¿Para qué? Ni verja, ni nada de eso. Ni guardia en la frontera. Yo me atrevo a apostar hasta Belice, que es un pequeño estado ahí pegadito a Guatemala, en el área del Caribe Atlántico y toda esa zona por ahí. Y que prácticamente parece un territorio guatemalteco, pero esas potencias del siglo XIX hicieron un chismotollo ahí, quedaron, y desde antes. Inglaterra y sus corsarios y sus delincuentes marinos que hacían muchísimas diabluras. Pero si esos fueran los países vecinos de República Dominicana, nosotros no, ¿para qué pedir nada de esto? Ahora, ¿por qué que nosotros necesitamos el muro? No un muro como se ha dicho aquí, o los enemigos y los antipatriotas. ¿Para qué vaya? ¿Para qué muro? Como quiera cruzan para acá. Sí, es verdad, pueden cruzar. Nadie ha dicho que un muro es sellado herméticamente. Hasta el agua pasa. Una presa, usted sabe lo que hay que pisonar, el núcleo de una presa de tierra. Por no ponerla de concreto, pero una de concreto filtran también. Llegan a filtrar agua. Es decir, el muro no quiere decir que ahí no va a pasar nada, que eso es insondable. No, eso no es verdad. Uno lo sabe, pero un muro es como ponerle algo a uno y decir, mire, eso es una puerta, no la toque. Y si usted la toca, usted está o en peligro, o puede caer preso, puede ser detenido, puede ser fusilado ahí, qué sé yo, lo que se ordene. Ahora, es para poner respeto, porque el que tiene una vivienda en la ciudad, lo primero que le pone es una verja. Incluso ya en los campos, que antes, señores, la gente no usaba verja, porque en los campos, como no había esa delincuencia, pues ya la gente tiene su verja también, pone sus verjas. ¿Por qué? Porque la verja te demarca, marca tu territorio.
Entonces, este caso, este muro, es un muro para disuadir el crimen, el delito. Y esas bandas, señores, esas bandas pueden ser repelidas más fácil por un muro, una valla. O es igual que entren y penetren y se lleven y a bombazo limpio, tú pueden destruir el muro con lanzagranadas y que eso se va bien, pero hay que tumbar el muro. No es lo mismo usted entrar como quien dice, este territorio, mira, yo me equivoqué de territorio. No, usted no se ha equivocado, porque usted ha derribado un muro que está ahí en una línea divisoria. Señores, fíjense la situación que está ese país. Si es que se le puede, yo no sé cómo llamarle, porque eso es lo que se llaman espacios desgobernados. Haití, un estado fallido. Un estado que ha perdido el monopolio de la fuerza. Cuando un estado pierde el monopolio de la fuerza, ya esos estados son estados fallidos y los vemos en África y por donde, solo en África, principalmente en África que hay ese tipo de estados, porque ya las cosas se han ido. En América Latina, los países, este país de Haití es lo único que queda como un país sin gobierno, sin autoridades, sin el monopolio de la fuerza para el Estado. Colombia, que tuvo esas FARC, señores, pero la tuvo confinada a un área de pelea, qué sé yo, de batalla y cosas, pero Colombia siguió su ritmo democrático, productivo, claro, con zonas prácticamente en conflicto y bajo combate. Pero en eso han estado muchísimos países del mundo, en todas las épocas de la historia de la humanidad. Pero Colombia siguió su ritmo y ha seguido su ritmo, mejor dicho, con toda la beligerancia que ha habido en su territorio. Pero es que Haití no tiene, en Haití no hay autoridad, policía lo mata, o sea, bandas armadas. Es decir, nosotros por eso, que mientras más alto el muro, mejor sería para nosotros. Tipo el de Israel y los palestinos. Porque los palestinos no son gente mala. Y ellos están pidiendo que lo liberen de una invasión que le ha hecho Israel. Bien, Israel debe irse de esos lugares. Pero el problema es que a donde se va es prácticamente a una zancada. Porque es el mismo territorio de los dos países. Ahora, el muro lo pusieron porque había una situación de lucha por parte de los palestinos, que al cruzar al Estado de Israel, una forma tan fácil de cruzar, llegaban con un cinturón de explosivos a un área densamente poblada o visitada, restaurantes, supermercados, etcétera, o un autobús cargado de niños o de adultos, y entonces se hacían explosionar ahí y eso tenía loco a los israelíes. La respuesta también sumamente grave, la respuesta de Israel, durísimas, y bueno, hicieron el muro, y ahí está el muro en Cisjordania, pero se acabaron los cinturones. Se acabaron los explosivos, las bombas humanas que se explosionaban en medio de la población israelí. Se controló. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Controlar el ilícito nosotros. Eso es lo único que nosotros necesitamos ahí. Eso no es un telón antinegro, como hemos dicho, ni psicológico, ni sociológico. Nada de eso. Es para disuadir el crimen y a esas bandas de delincuentes que andan asolando Haití de norte a sur y de este a oeste. Eso así de sencillo. Una vergüenza, una pena definitivamente que ese territorio esté en esas condiciones. Y entonces República Dominicana tenga que estar bajo la amenaza de que eso puede ser transportado a República Dominicana porque no tenemos cómo frenar eso. Pero lo que yo he dicho, además de la verja o la valla o el muro, como se le quiera llamar, si nosotros ponemos, y yo creo que eso es factible, esos furgones descartados, que lo hemos dicho muchas veces aquí, esos furgones navieros,
Si nosotros logramos instalar en esa frontera, en toda esa frontera, una suerte de pequeños cuarteles con esos furgones donde puedan permanecer, pernoctar 6 guardias, 8 guardias, qué sé yo, o 4 guardias que sean relevados, energizado eso con paneles solares, que hay la zona es muy soleada, buenos paneles solares, reflectores y toda la tecnología que hay disponible para determinar la sensibilidad de la zona y todas esas cosas. Y nosotros podíamos tener un control absoluto de esa frontera, prácticamente absoluto de la frontera. Pasaría lo que le dé solamente el deseo a los militares de cuidar que puedan ser vencidos por el soborno o algo así, o por una avalancha también, porque puede venir una avalancha y no sean suficientes para frenarla. Pero eso es una verdadera vergüenza lo que está viviendo Latinoamérica con un país como está Haití, y que no se le ponga coto a eso, porque entonces, ¿quiénes son los que van a frenar aquello? Entonces nosotros sí tenemos que estar preparados para frenar lo que de allá venga en forma descontrolada, y nosotros ponerle atención y cuidado a nuestro territorio, a nuestra soberanía. No un muro, no, 10 muros. Y que el presidente diríamos, que no se nos achique el deseo, que lo que hemos dicho, tiene muchísimos adversarios dentro de su propio gobierno. Imagínense ustedes un gobierno que tiene una parte de su funcionariado protestando frente a la misma sede del gobierno. Funcionarios del gobierno protestando frente a la sede del gobierno, protestándole a su propio jefe, al presidente de la República. Oigan hasta dónde se está llegando aquí. Entonces, esas son de las advertencias que nosotros hemos hecho aquí. De que el PRD, cuando el PRD se le echa de menos cuando está fuera del poder. Y cuando está en el poder se le deplora, lo hemos dicho muchas veces aquí, y que la historia repite las mismas situaciones. Todas esas luchas de tendencia, esas luchas grupales, esa fratría en que se volvió el PRD, esa lucha fratricida, eso fue el acabose, pero no fue solo para el PRD, era para el país. Entonces, esos comportamientos lo que hacen es que debilitan la autoridad del gobierno mismo. Porque imagínense ustedes, funcionarios del palacio, eso es increíble, funcionarios del propio palacio, es decir, gente que está en el palacio trabajando allí, sirviéndole a su gobierno allá, con cargos de viceministerios. Hoy está enfrente del palacio en un campamento exigiéndole a su gobierno, protestándole a su gobierno o tratando de obligar al presidente de la República que se venza a sí mismo o que falte a su palabra, porque el presidente ha dicho y dijo claro ante los evangélicos y los católicos cuál era la creencia de él con respecto a los causales dentro del aborto. Y tenga gente de su propio gobierno protestando, presionándole para que cambie de opinión. Insólito, definitivamente eso es insólito. Pero esas son las cosas, esas son las advertencias que nosotros hemos hecho. Igualmente, que el gobierno debe cuidarse también de, como decíamos nosotros el viernes, de que casos, por ejemplo, como ese de Josefa Castillo, o los casos que han pasado en otras dependencias que se han dejado pasar, ni siquiera se le ha requerido nada, el presidente ha sido efectivo con otros y lo ha cancelado ipso facto. Sin embargo, esta gente que han cometido faltas gravísimas también, pero no se le ha dicho nada. Porque hay una especie de incondicionalidad jurada, son gente del presidente muy íntima y eso entonces no se le puede tocar a una líder como la señora Josefa Castillo, que después de esa
metedura de pata de ella. Entonces ahora sale con unos argumentos ahí después que cometen la imprudencia. Entonces vienen a decir, no, que fue que hubo que crear unos nuevos organismos, porque esos organismos faltaban y ahora por eso fue que se incrementó, tapando el tollo o tratando de tapar el tollo que cometió. Entonces, eso debilita la confianza del gobierno. Esa es la pura verdad. Es una pena ver eso. Entonces, también pasó con uno de sus ideólogos, diríamos, de la candidatura del presidente Abinader, que fue el señor embajador en España. También se pronuncian allá en contra y presionando al propio presidente de la República. ¿Y dónde se había visto esto? Funcionarios que están bajo la autoridad del propio presidente de la República. Y se atreven a sugerir y a decir cosas por encima de incluso de la política exterior que la dirige el propio presidente de la República. Se van tolerando esas cosas, se siguen tolerando, y así ha pasado cuando el PRD gobierna aquí, o gobernó. Pero es que el PRD es la génesis del PRM. Entonces, esos son los temores. Los temores a que la historia repita las situaciones que se dieron para que el PRD fuera un total fracaso desde el gobierno. Y esos son los temores. Siempre salen a relucir esos temores de que el gobierno termine tal vez cometiendo los mismos errores que se entendían que ya habían sido superados. Sería una verdadera pena que el gobierno, que hasta ahora gana el respeto de un gran núcleo poblacional, incluso la misma oposición, está tranquila. Solo ayer salió un opositor que parece que se ha vigorizado por porque las ráfagas de la justicia independiente han cesado, ¿entienden? Y quieren ahora sacar pecho y músculo ante una sociedad que está totalmente absorta al ver estas guaperías de un partido que salió en forma apestosa del poder. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. En San José de las Matas, que hemos señalado aquí, es el más ecológico de los municipios. Está en venta esa parcela de 112 tareas. Esa es una vista, nada más, diríamos, parcial. Pero fíjense en los detalles. Mire ese bosque precioso de coníferas allá. Usted se interna ahí y usted va a disfrutar de los secretos de ese bosque. Ahí tiene una vista aérea de la parcela y tiene todas las facilidades viales, tiene hasta permiso de producir en invernadero, 40 tareas ya, como hemos dicho, sembrada de café de aroma, café de altura. Fíjense la calidad de ese suelo, miren la uniformidad de ese cultivo de ajíes en un momento dado, con un buen sistema de irrigación por goteo. Bueno, ahí tiene otra vista de la parcela, es decir, es una verdadera joya viva de la naturaleza.
Contacte a doña Magalis Bello en el 809-350-6355 para más detalles. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, cuánto cinismo ayer, cuánta hipocresía. Ver ese acto del Partido de la Liberación Dominicana y esas expresiones del expresidente Danilo Medina confirman realmente lo que hemos nosotros venido diciendo aquí, esa soberbia contumaz, ese odio encallecido llevó ese señor. Había que ver la figura de Danilo Medina, fresca, esa figura juvenil casi, del 2012. Y todavía él lucía bien para el 15. Pero en el 15 comenzó a deformarse esa duplicidad de palabras, esas conductas tan tan antihumanas, propias de gente diabólica, mefistofélica. Dios mío. Cuánta desvergonzonería política. Y eso, esa impudicia, todas esas personalidades malogradas, casi, como hemos dicho, casi no, verdaderos clones serviciales de incondicionalidad, con ese liderazgo de Danilo Medina. Y entonces, fíjense, miren, yo tomé de las redes, tomé esta foto. Escogí esta foto, mejor dicho, no la tomé, escogí esta foto de Danilo Medina. Y eso es ruinoso, señores. Miren la apariencia de ese hombre joven que se ve acabado, como si el odio encallecido lo derritiera, lo cuarteara. Eso es increíble. Es un anciano, un hombre como carcomido, consumido por el odio encallecido. Ya se puede mover esa imagen. Pero una imagen ruinosa, señores, ruinosa la imagen de Danilo Medina. Todas esas inconductas, todas esas desconsideraciones. Y ahora usted, después de usted pasar todas estas cosas, usted venir ahora y decirle a este pueblo que su partido,
esa sociedad ética que es su partido, que va a tomar un nuevo rumbo, que va a la calle, la ola morada va a la calle y debe ir a la calle y mostrarle a la gente su conducta ética y su ya renovado de esas caras cansadas y de esas caras que cansan, que están ahí todavía. Es decir, todo un discurso güero. Pero ¿cómo usted invita a que su propia militancia vaya a la calle si usted mismo no puede ir a la calle? Expresidente Medina. Porque lo menos que le salen son abucheos o el desprecio. Una especie de sanción moral que le va a dar la ciudadanía. Eso es la verdadera situación, entiendo yo, del partido el partido laboral danilista, porque ya de PLD, ustedes saben lo que es esa personalidad. Póngamele la cara de nuevo a Danilo Medina. Esa personalidad joven, jovial, del 12, en aquellos ambientes de agradecimientos y de ya la pueden quitar, de sentirse, ya pueden sustituirla, ya la pueden quitar. Ese señor de sentirse agradecido de aquel esfuerzo de su compañero de partido, Leonel Fernández, y después negar y actuar en forma tan desconsiderada, repito. Y usted al final, en esas condiciones que uno sabe que es parte de ese sufrimiento que tiene Danilo Medina, de su falsedad, porque fue un hombre, señores, que negó todas negó los caracteres propios de un político decente, los negó todo, por permanecer en el poder, por querer ir. El arruinador se convirtió en el arruinador de ese partido, del partido de Juan Bosch. Y usted venir ahora y pedir un viva Juan Bosch. Es decir, la despedida de su discurso, viva Juan Bosch. Yo creo que realmente es mucho, ha sido demasiado exhibicionismo de hipocresía y de cinismo. Esas cosas realmente, yo vi parte de ese discurso, lo pude ver y escuchar. Y cuando yo oí ese viva Juan Bosch, y yo me ponía a pensar, señores, pero ustedes se imaginan a Juan Bosch con dos de sus hermanos sometidos por asociación de malhechores. No sus hermanos, no, sobrinos de Juan Bosch, por ejemplo. O familiares, cualquier familiar de Juan Bosch. Ustedes saben lo duro que era eso. No, lo duro no, lo difícil que era de ver, lo imposible que era eso. Como de hecho así vivió don Juan Bosch. Es un hombre de vida transparente, limpia, porque ¿quién acusó a Juan Bosch aquí de nada, absolutamente nada, que tuviera que ver con asuntos de corrupción? Entonces, ese mismo liderazgo que hoy se exhibe en ese PLD es penoso, realmente penoso. Como hemos dicho otras veces, un hombre de media vuelta. Es decir, en las relaciones personales, usted va caminando con Danilo Medina y le da la vuelta y entonces se convierte en un adversario suyo, porque es que todo lo que pasó con Leonel Fernández, esa es la descripción que hay que darle. Entonces, el PLD dice el señor Medina que está renovado, que es un partido que va a conquistar el poder de nuevo en el 2024, porque esa es la herramienta que le queda al pueblo dominicano. Es decir, la herramienta ética y moral que le queda al pueblo dominicano para seguir su progreso es el PLD, el Partido Laboral Danilista, como yo le llamo. Y todo este envalentonamiento probablemente
venga de esa actitud que tienen los que ayer acusaban a Danilo Medina y hoy se han guardado. Porque, señores, esa querella de participación ciudadana, que nosotros hemos dicho tantas veces aquí de ella, si esa querella explotara mañana, el PLD de Danilo Medina terminaría en la ruina total. ¿Por qué? Porque es que eso lo pone en una situación realmente de vergüenza pública. Una querella que tiene que ver con actos de indelicadeza gravísimos cometidos por el propio Danilo Medina. Pero Participación Ciudadana la tiene guardada. O el gobierno no le interesa, o la Procuraduría General de la República tampoco le interesa. ¿Tú sabes los daños que hizo todo ese problema de Catalina? Aquí hay 2 Itabo, que son de carbón, 2 Itabo. Esas instalaciones las hizo la maquinita española, me acuerdo yo. En el gobierno de Antonio Guzmán se comenzó una de las plantas. Y la otra se comenzó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y las 2 fueron terminadas. Señores, estamos hablando. Ponga usted del 82 a la fecha, estamos hablando. De 38, 39 años tienen las plantas de Itabo. Vamos a partir del 86, que terminó la gestión de Salvador Jorge Blanco. 35 años tienen esas 2 plantas de Itabo que son de carbón. Se le hacen sus reparaciones. Esta nueva compañía gastó como 40 millones de dólares reparándole y reponiéndole piezas que siempre hay que estarle haciendo recambio. Pero tienen 40 años, 35 años en operación. Mitsubishi, de San Pedro de Macorís, de Bunker sí creo que esa planta. Esa planta está desde el año 1985. Tiene 35 años, 36 años funcionando. Catalina, ahí está Catalina con muchísimos problemas. Dice el ministro de Energía que no la puede recibir, que no la va a recibir. Y que las EDE hubo un desorden, pero señores, actúen. Y entonces, ¿por qué no actúan? O se quedan en el denuncismo. Es decir, el PLD de Danilo Medina, con cualquiera de esa investigación que se haga, ya está en la ruina. ¿Por qué? Porque es un partido que está dependiendo de la mentalidad de ese señor que es el dueño de ese partido. Uno de esos casos arruina al PLD, que no tienen fuerza ni para salir a la Avenida Independencia. De ahí del local no se atreven a salir. Porque la fealdad es tan alta, tan notoria, tan impresentable, que no hay forma de justificarse de andar en la calle. No pueden salir a las calles. Ese partido no puede salir a la calle si uno de esos expedientes se airea. Ese caso de la Catalina, solamente preguntarle a Danilo Medina, porque yo no entiendo por qué los fiscales no le pueden ir a preguntar. ¿Cómo es posible que el presidente de la República pida que le rebajen 300 millones de dólares a unas plantas? ¿Por qué? Porque sabe que están sobrevaluadas en más de 500. Pero eso no se investiga, eso no se sabe. O sea, aquí ese dinero se perdió. 1.400 millones de pesos perdidos. O sea, estamos hablando de que el PLD es uno de los partidos más frágiles que tiene la democracia latinoamericana. Ni el PT ya, diríamos que el Partido de los Trabajadores de Brasil, que ha sido uno de los partidos más perjudicados por la corrupción. Porque en México, por ejemplo, el PRI, que es un partido corrupto hasta los huesos, pero esa gente no han caído presos ninguno de los presidentes y están libres. Quedaron libres. Ahí la impunidad en México es tremenda. Pero en Brasil, miren lo que pasó con Lula. Y se fue la Rousseff. Y el PT, su secretario general, José Dirceu, preso por el mensalado.
Bueno, esos partidos han tenido que comenzar a limpiarse y a recuperarse. Y Lula ahora, bueno, le declararon una absolución, pero Lula es otro corrupto. ¿O no vino aquí a gestionar para Odebrecht que le asignaran a Catalina una planta que puede inculpar a Lula también? Ese caso, si se abre aquí, Lula también puede ser investigado sobre el caso de Odebrecht en Dominicana, principalmente con Catalina, porque que eso fueron influencias directas de él, con presencia de él aquí. Desde luego, no sé si él era presidente todavía en ese momento, cuando no recuerdo ahora exactamente si era presidente cuando él vino al cabildeo de esa planta. Pero ese Partido de la Liberación Dominicana todavía no ha sido sacudido por esos hechos gravísimos de corrupción que hay ahí. Todo eso que no se ha... Era lo que yo decía, señores, aquí las instituciones del Estado, que las EDE fueron saqueadas, pero hagan un expediente. ¿Y qué ha pasado entonces? Todas las instituciones del Estado, el gobierno del presidente Abinader no se ha quedado como si todo pasó bien. Bueno, ese senador que yo decía el viernes, el senador Antonio Tavera, que parece que ha sacado una resolución del Senado y quieren que vayan y expliquen la heredad. ¿Qué fue lo que heredaron? Porque, ¿qué fue lo que pasó en el país? Ustedes saben lo que son 61 mil millones de pesos y que San Juan de la Maguana, el presidente Abinader fuera y sintiera el nivel de pobreza, de miseria en que está San Juan de la Maguana, y ese gobierno de ese sanjuanero botando 60 mil millones de pesos, entregándoselo a verdaderos oportunistas con fines electoreros. Ahora, advertido, pero claro que fue advertido. Años estuvimos advirtiendo que eso era un dinero que se estaba botando, porque era un dinero que se lo estaban, prácticamente se lo estaban entregando a directivas de falsas asociaciones. Nunca le hacían caso. Yo recuerdo, y lo voy a citar yo no sé cuántas veces aquí, en una oportunidad fui al Palacio Nacional a pedir por San Juan, siendo yo cibaeño, señores. Vale la aclaración. A pedir por San Juan de la Maguana, porque es un pueblo que yo estimo mucho y que trabajé mucho tiempo en mis años más jóvenes. Trabajé en San Juan de la Maguana y conozco muy bien a San Juan de la Maguana, valga la inmodestia. Entonces yo fui a abogar porque en San Juan no se hiciera lo que se estaba haciendo. El gobierno de Danilo Medina decidió botar 35 millones de dólares en San Juan de la Maguana. Un proyecto dique de reconversión productiva. Eso yo no había oído nunca. Una reconversión productiva para seguir sembrando lo mismo. Eso no se entiende. Sembrar la misma habichuela, el mismo maicito y lo mismo. Y el mismo San Juan. Se perdió ese dinero. Pero yo, antes de que se invirtiera ese dinero a la pérdida, fui a San Juan, al Palacio Nacional, a visitar a José Ramón Peralta, que era el segundo jefe del gobierno. José Ramón, yo soy agrónomo. Ese proyecto es botar el dinero. Vamos a hacer estanque en San Juan de la Maguana, hagan estanque y se riega por goteo. O por microaspersión, porque ¿para qué entonces tú vas a nivelar terreno? Si vas a mojar por goteo y microaspersión, como dicen ustedes que van a llevar unos sistemas. Al final botaron el dinero. No se hizo nada y San Juan, miren la alarma del presidente, lo declaró en estado de emergencia San Juan. Pues yo dentro de mis preocupaciones le he dicho, miren, vamos a hacer de San Juan de la Maguana, tiene la oportunidad, porque es una zona que tiene buena capacidad productiva y tiene buen clima, está bien, está retirada también incluso de áreas dañinas por las plagas y esas cosas, porque está bien retirado. Un valle que está cubierto por las montañas y todo, o sea, ese valle está prácticamente independiente y tiene agua. Digo, mira, vamos a sembrar batata y dejemos esos frijoles, vamos a sembrar guandules, esos son cultivos de patio.
Y nosotros con 600,000 toneladas que piden de batata y hasta de limones, hablamos de cítricos o de frutales como el mango. No, habichuelas que vamos a sembrar ahí. Y vamos a tomar 4 quintales por tarea. Digo, eso es una falsedad, ustedes no van a hacer nada. Le digo, vamos a poner 5 millones de metros cuadrados de invernaderos, que tenemos 2 muelles y un aeropuerto internacional con 2 carreteras nuevas, buenas para San Juan. Azua y Barahona, 2 muelles y un aeropuerto internacional. Y me decían que eso era nada, que eso no llegaba ni a 2,000 tareas y que ese valle era muy grande. Hoy el presidente Abinader ha tenido que ir a hablar también de invernaderos. Y al final recuerdo que retirándome le dije, mire, en San Juan de la Maguana se van a recordar más de Félix Bautista que de Danilo Medina, que es el presidente de la República. Señores, y ahí están las pruebas. Hoy, fíjense la decepción del presidente Abinader cuando llega a San Juan, la miseria, la pobreza, la dejadez con San Juan, una provincia que debe tener mejor suerte, o una región que debe tener mejor suerte en este sufrido país que se llama la República Dominicana, y que es una vergüenza que haya sido gobernada, o tan mal gobernada o desgobernada por verdaderas familias que no merecen el respeto ni siquiera de llamarle familias dominicanas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.